¿Cómo va el empaque? Familia, estamos destrozados, pero con buen ánimo y le seguimos metiendo. Tenemos 3 días para cargar estos 3 contenedores y después los vienen a buscar y ya se los lleva el camión hacia Alberta. Lo malo que después allá hay que revertir el proceso porque no lo llevan hasta la puerta de nuestra casa. Lo llevan a una... ¿A una central, un depósito? Sí, a una especie de depósito, ¿no es cierto? Una zona de acopio. Y ahí tenemos que ir con un camión y mira la ardilla. El todo la debe estar corriendo ahí atrás. Así que sí, eso es. El día 20 de junio a las 6 de la tarde tenemos que estar fuera de aquí. Y bueno, les queremos mostrar un poquitito cómo se desarrolla esto. Hemos estado teniendo, ya le vamos a contar más detenidamente en otra parte del video, pero hemos estado teniendo las últimas 2-3 semanas súper estresantes, cosas que sucedieron y ya les vamos a comentar porque hay que sentarse con un vaso de tintillo y hablarlo tranquilo. Pero bueno, hasta el momento las cosas medio como que se arreglaron y está todo saliendo bien, pero pasamos unos ratos bastante desagradables. Y como lo ven acá, es una cuestión, esto es como un rompecabezas más o menos. Hay que ir metiendo aquí adentro las cajas y hay que ir más o menos haciéndolas calzar de tal manera que se aproveche hasta el último centímetro cuadrado, porque tenemos 4 contenedores y no hay más. Lo que no entra se queda. El problema más grande que tenemos es con la mesa, como ya les comenté en otra ocasión. Mañana hemos contratado a 2 hombres que vengan a darnos una mano y va a entrar en este contenedor la mesa milimétricamente justa, de canto y en diagonal. Y me sobran creo que 3 o 4 centímetros hasta la puerta. O sea que pegó en el arco, porque si no se quedaba o agarrábamos el hacha y le hacíamos leña. Por el otro lado hemos tenido cualquier cantidad de problemas con el vehículo que habíamos comprado. También les voy a contar sobre eso. Desde el mes de marzo que compramos el vehículo, que nos tuvieron que llega a mediados de abril, que llega a mediados de mayo, a mediados de junio y después a mediados de julio. El mundo está dado vuelta, ya no se puede confiar más en nada ni en nadie, ¿okay? Así que a último momento he tenido que salir corriendo a buscar lo que fuera donde entre todo para poder manejar hasta Alberta, porque si no la alternativa era irnos con mi auto, que allá está estacionadito, mostrarlo, allá el muchacho, que también me lo aceptaron como parte del pago, pero claro, el togo ahí atrás, somos 3, Samuel no viene, él va a estar en otro lugar, o sea que sería mi esposa Audrey y yo, 2 adelante, y uno tiene que ir sentado atrás con Togo. Pero Togo es grande y no le gusta, él quiere su lugar, necesita su lugar. O sea que a mí seguro me iba a tocar ir sentadito ahí atrás, achancado con el Togo encima. Entonces dijimos no, vamos a tratar de conseguir un vehículo y finalmente todavía no lo entregan. Supuestamente mañana o pasado me tienen que decir que lo vaya a buscar. Entrego este y sale el nuevo vehículo y ahí tiene lugar Togo para andar bien y los otros 3 que vamos también. Nos hemos enfermado para colmo también, ¿ok? Con eso les digo todo. Estamos todos con COVID. Después les contamos. Después les contamos también. O sea que nos da la salida con todo. 2 años y medio sin contagiarse y ahora los últimos días antes de irnos, con todo lo que hay que hacer y con todo lo que hay que cargar, estamos sudando de la calentura que tiene el cuerpo por esta... Afiebrados. Hace 3 días que estamos, hoy ya estamos un poquito mejor, pero estos 2 días pasados hemos caído todos, ¿no? En la casa. Así que bueno, gente, los dejo un poquito con esto y seguimos cargando y nos vemos más tardecito. A ver, nuevo auto y primer pasajero. Ahí está, el pasajero ya está listo para irse de viaje. Acaba de llegar el nuevo vehículo. ¿Te gusta? Sí. Está bueno, ¿no? A ver esa carita, ya te acomodaste, ¿no? ¿A dónde vamos, papi? Nos vamos a la montaña, nos vamos a las montañas. Vamos a nadar en los lagos allá, ¿no es cierto, papi? Sí. Que está bueno el lugar este,
Ni bien lo vio y se abrió la puerta de atrás. ¡Pum! Adentro. Tiene olor a nuevo, ¿te gusta? Así es. Bueno, vamos a dar una vuelta por alrededor del auto para que lo vean. Ok. ¿Ah? Es un Volkswagen, un Tiguan. Es un Tiguan 2022 y este nos va a llevar hasta Alberta. Sí. Costó conseguirlo. De último momento encontramos esto. No era el que habíamos preferido de un comienzo. El primero que compramos fue un Mitsubishi Outlander. Lo cancelaron porque no llegaba. Después anduvimos mirando los Kia Sorrento. Una locura el precio que pedían y no había hasta diciembre. Y apareció este, que es 0 kilómetros, es nuevo, pero tiene 1400 kilómetros. O sea que me lo vendieron como vehículo usado, imagínense. Y el precio estuvo bueno y dijimos, bueno, si no es esto, nos teníamos que ir en el Chevy Cruze, con todo AUPA en el asiento de atrás. Así que dije, no, entregué el Chevy Cruze como parte de pago también, recién lo acabamos de llevar al muchacho ese. Y este va a ser nuestro nuevo transporte, familia. Ahí lo tienen, para recorrer montañas. Sí, está bien bonito porque tiene un techo de vidrio, todo panorámico. Así que cuando andemos por el medio de las montañas, se va a ver el cielo azul, los picos nevados, va a estar bonito el tema. Y por supuesto tiene suficiente lugar atrás para llevarlo a todo. Así que esa era la preocupación máxima, que encontrar un vehículo con suficiente lugar atrás para que él viaje contento y cómodo, ¿no? Bueno, familia, hemos terminado con la carga. Les vamos a dar una pequeña demostración, mostrarles un poquito cómo está todo esto. Tenemos 4 contenedores y así pueden ver cómo quedaron. Oh, wow. ¿Ah? Oh. Nada que se pueda romper, espero. No. Ok, no entra nada más. No entra nada más, un alfiler no entra. Así que vamos a cerrar este y después les mostramos los otros. A ver. Candado. Vamos a ponerle la protección para que no se moje si llega a llover. Un segundo. Ahí está. Wow. Parece la casa de los gitanos esto, ¿no? Esperemos que no esté de sobrepeso porque hay un máximo, ¿no? 1000 kilos puede cargar esto, pero me parece que se nos fue la mano, che, se nos fue, ¿ah? No. Bueno, vamos a ver qué pasa. Si la máquina lo puede levantar, no hay problema. La próxima vez que veamos estas pertenencias va a ser en Alberta. Hoy hace un viento, uno de esos días locos. A ver. Es un buen sistema. Si hay algunos por allá en Sudamérica que tienen alguna idea de algún negocio, algo así podría caminar allá, ¿eh? Fíjese. Son bien económicos de construir porque están hechos todos de madera. Tienen el techo como un capuchón de un plástico por si llueve, pero no es nada sofisticado. Está todo hecho madera, clavo, tornillos y ahí nomás. Ahí está el otro. ¿Y tu Cucho? ¿Cómo estás? Gucci está listo para partir. Ahí queda un poquito de lugar todavía. Podemos poner algunas cosas. Acá encontramos un recoveco vacío. Vamos a ver si tenemos algo para enchufarle. Así va bien cargadito. Hasta la verija.
Dale, Sebastián. Muy dale. bien, Sebi. Búscalo al todo, Sebastián. Muy dale bien. ahí. Vamos a todo. Buenos días. Buenos días, familia. Llegó el día. Llegó el día. Estamos a las corridas, no se dan una idea cómo estamos contra el reloj. Pero bueno, les vamos a dar un pequeño tour de la casa, lo que dejamos atrás después de 22 años de vivir acá. Así que así tienen una idea más o menos. Nunca le hemos mostrado hasta el día de hoy cómo es la casa esta. Y vamos a dar una vuelta. ¿Ok? Vamos juntos. Vamos. Ok. Aquí tenemos una sala. Quedan los últimos rezagos de las cosas que van a ir a un ¿cómo se llama? ¿Un galpón? No, un galpón, un contenedor donde se guardan cosas, ¿no es cierto? Porque no nos alcanzó el lugar, o sea que lo vamos a mandar después. Todavía tengo el COVID encima. Okay. Esta era la sala donde nos solíamos reunir. Okay. Aquí entramos a la segunda sala, la que tiene la chimenea, el hogar, ¿no es cierto? Ahí hicimos unos cuantos asados en el invierno. Sí, hicimos unos cuantos asaditos. Miren qué hermosa vista al guindo, como está lleno de fruta. ¿Ah? Queda el guindo, quedan 2 perales y 2 manzanos cargados. Después salimos por aquí y entramos a lo que era la sala del comedor. La mesa ya no está. Okay. La cocina ya conocen, ¿no es cierto? Hemos hecho varios videos acá en la cocina, o sea que tienen una idea. Salida al patio. Aquí venimos, está un bañito de servicio. Ok. La luz. Baño de servicio. Y tenemos la sala de la lavandería. Okay. Que tiene salida al garaje. Esta es la puerta que da al garaje. Tiene la entrada ahí para no entrar con las botas sucias cuando es invierno, para apagar la luz. A ver. Entonces nos vamos hacia arriba. Esta es la puerta que da hacia el departamento que está en el sótano, abajo. Okay. Y subiendo la escalera. Tenemos el dormitorio con su guardarropa para entrar. Okay. Aquí tenemos paso a otro baño. Aquí hay otro dormitorio más. Después tenemos para guardar lo que es toalla, ropa blanca de cama. Tenemos otro dormitorio. Ok. Y el último sería el dormitorio, el principal, el máster. Okay. Este era el dormitorio nuestro. También tiene un hogar aquí. Tiene su baño. Okay. Y tiene su guardarropa acá adentro. Está todo vacío, no queda más nada. Así es. Son 22 años que estuvimos aquí, ¿no? Ya llegamos en el 2000. Sí, ha sido un proceso largo, pero bueno, la pasamos bien. Ahora empieza otro periodo y como dicen, toda gran aventura empieza con un paso. Hoy vamos a dar ese paso porque el que no se anima a dar el paso
Entonces lo que pasa es que queda siempre o un sueño o una ilusión o algo que me gustaría hacer, y si no se toma la acción y se da ese golpecito de ahí vamos, el primer paso, ¿no es cierto? No se realiza nada. O sea que hoy damos el primer paso hacia una nueva vida, hacia un nuevo destino. Vamos a ver qué nos espera y esperemos que sea todo bueno también. Así que sí, Togo está metido en el auto, se ensartó ahí adentro esta mañana y no quiere salir, no se quiere bajar. Él sabe que hay un viaje donde vio valijitas y esas cosas, ¡pum!, de cabeza ahí atrás. Así que bueno, entonces esto es por ahora. En un ratito ya al mediodía tenemos que empezar a marchar porque hoy tenemos, ¿cuánto? ¿7 horas de viaje? Hoy es 6 horas. 6 horas de manejo hasta el primer destino donde vamos a hacer noche. Y no queremos salir muy tarde para que no nos agarre la medianoche tampoco en el camino. Así que bueno, los dejamos con esto por ahora y ya nos vemos en la ruta. Chau, chau. ¿Cómo están mis pelos? Tus pelos están bien. ¿A dónde te vas, Toguchi? Ven acá con la familia. Ahí está. Entonces, buenos días desde Dryden, ciudad militar aquí en el norte de Ontario. Vení, Togo, no te escapes, vení acá. Sí, familia, ¿cómo están? Hace un par de días que no hacemos un pequeño clip de video. Estamos en el tercer día de viaje y todavía no salimos de la provincia de Ontario. Es grande esta provincia, la verdad, ¿eh? Estamos manejando un promedio 8 horas por día y ahora estamos en Dryden. Este pueblo es un pueblo que es 8.000 habitantes, pero prácticamente todo funciona por una base militar que hay acá. Hoy vamos a hacer noche. El Togo se está revolcando en el pasto fresco. Está bueno el pasto, ¿eh? Está fresco, ¿verdad? Sí, señor, sí, señor. Vamos a hacer noche ya en las afueras de Winnipeg, ¿no? Sí. Así que ya esta tarde dejamos la provincia de Ontario finalmente. Y bueno, venimos avanzando lo más posible. En 2 días más ya estaremos en Alberta. Y aunque no estemos grabando mucho, todavía el COVID nos tiene mal. Son las 12:10, pero ya hemos cambiado un uso horario. Veníamos aquí en el camino y nos avisó que en 1 kilómetro entrábamos a un nuevo uso horario y los teléfonos, todos cambiaron de hora. O sea que fuimos 1 hora hacia atrás. Sí. Eran las 10 de la mañana y se convirtió en 9 de la mañana, digamos, ¿no? A medida que avanzamos hacia el oeste canadiense, vamos retrocediendo en el tiempo. Ahora nos vamos a comer una hamburguesa con unas papas, un cafecito y después seguimos viaje. Nos vemos después, familia. Ok, bueno, aquí estamos en la ruta ya por cruzar nuestra primera provincia. Estamos saliendo de Ontario. Demoró 2 días y medio. Es realmente increíble lo grande que es esta provincia. Pero hay que reconocer que la ruta es una delicia. Está pero
mantenida al 100%, se ven cuadrillas de gente trabajando todo el tiempo por todos lados. No hemos visto una basurita al costado del camino en 2 días y medio. Lo único que es, parece que uno no... Claro, lo que pasa es que este país es enorme y parece como que uno que no avanza. Le mete y maneja y se maneja y parece que las distancias no se terminan nunca. Pero bueno, ya estamos casi a unos 50 kilómetros de la frontera. Y después las otras 2 provincias que vienen son chicas. Esas las vamos a cruzar en un 5. Sí. Y ya la tercera, ya estamos en Alberta, nuestra nueva casa. Que vamos a ver, vamos a ver con qué nos encontramos. El andar del vehículo este, la verdad que no nos podemos quejar, ¿no es cierto? Ya, maneja sí, súper smooth, como se dices, lo siente eso, bien, suave, bien. Es una delicia manejarlo. Aquí hay más gente trabajando, otra vez construcción. Y tuvimos suerte de poder conseguirlo porque ya estábamos medio desesperados al final. E inclusive tratamos de conseguir un vehículo de alquiler. Nos íbamos a venir en un vehículo de alquiler. Hasta que vimos los precios. Se han vuelto locos. Está todo dado vuelta en este momento aquí en el Canadá y creo que en el mundo entero es lo mismo. Porque nos alquilaban solamente por una semana máximo y iban a ser como $3,000, ¿no? Sí. ¿Eh? Sí. $3,000 por una semana de alquiler. Aquí a... tenemos que parar un poco porque están haciendo construcción y ya me está haciendo mostrárselo con el cartelito. Que pare. No. Está trabajando todo. Todo bien, guardián. Que nadie se le acerque al auto. No quiere que se le acerque al auto. Hay que tener cuidado porque acá en Ontario, en el resto de Canadá creo que es igual. Las multas por exceso de velocidad y descuido en el manejo en áreas donde hay trabajadores presentes que estén trabajando arreglando la ruta. Mira ese color. Las multas se duplican, o sea que el costo de la multa es el doble. Si hay empleados de vialidad trabajando y uno les pasa muy rápido por al lado, ¿no? Hasta el momento estamos teniendo un viaje súper agradable. Estamos sorprendidos del consumo de este vehículo, lo económico que es, a pesar de que en este momento el costo del litro de combustible aquí en Canadá, del litro de nafta o de gasolina, como quiera llamarlo, hemos estado pagando entre $2.09 y $2.35 el litro, dólares canadienses. Hasta el momento, desde que salimos de casa y hemos manejado 1953 kilómetros hasta este momento y llevamos gastados 200, ¿cuánto fue, Pilar? $211 de combustible. Así que ahí se dan una idea de lo que está costando transportarse en este momento. Pero bueno, ahora los dejamos y les vamos a mostrar cuando estemos cruzando la frontera de la provincia a Manitoba. De Manitoba. Ya. Ahí estamos. Manitoba. Nos da la bienvenida. Nueva provincia. Dejamos 22 años atrás, ahí en ese momento que cruzamos la frontera. Esa es la frontera de Ontario con Manitoba. Ya saben, si nosotros nos animamos, usted también puede. ¿Ah? Puede tener el plan mejor fraguado, el sueño más hermoso, pero si no da ese primer paso y se anima, en eso se queda, en sueños, en planes, en proyectos. Y por ahí quizás al final de la vida en arrepentimiento de no haberlo hecho. Así que no se deje nada en el tintero y anímese a realizar los sueños que tenga. Vamos, que si nosotros podemos, usted también puede. ¿Sí o no? Ahí lo tienen. ¡Hija! Ahí va,
papá. Ahí va tu papá. A ver, la desesperación, Togo. La desesperación. ¿Cómo es eso? ¿Siempre el primero en entrar? A ver. Entra. ¿Estás bien? ¿Estás bien? A ver, Toguch. Do you approve, Toguch? ¡Qué escandaloso! Familia, todavía seguimos en las grandes praderas, estamos cruzando la provincia de Saskatchewan y el cielo asombra, una hermosura. Esta tarde ya llegamos a nuestra casa nueva, vamos a ver con qué nos encontramos y en un rato vamos a cruzar a la provincia de Alberta. Les vamos a mostrar el cruce, la frontera, lo que va a ser nuestra nueva provincia de residencia por quién sabe cuántos años, pero bueno, ahí es donde vamos a estar nosotros viviendo y van a ver cómo empieza la zona. Al principio va a ser pradera también, porque Alberta tiene mucha pradera, pero a medida que nos vamos acercando a la zona montañosa se va a ir poniendo más interesante. Así que bueno, les muestro un poquito acá adentro cómo vamos todos apretados en el auto. Ahí está Audrey, salude, Pilar va manejando, ahí va saludando. Aquí lo tenemos a Totamaguch, ahí va, él va ahí en su lugarcito, en su rincón, y es el primero en las mañanas para querer subirse al auto. Le gusta, pero no entiende nada porque cada noche estamos quedándonos en un lugar distinto y generalmente cuando lo llevamos así a los viajes a Togo, llegamos a alguna cabaña en el medio del campo, en el bosque, y claro, él tiene un lugar donde está varios días y tiene acción y aventura, pero acá llegamos a una casa, entra y a la mañana siguiente lo sacamos y nos vamos, así que el pobre está medio desorientado, no sabe lo que está sucediendo. Pero bueno, esta tarde ya llegamos a la propiedad y ahí tiene un montón de lugar para correr y para andar disfrutando el bichito este también, nuestro hijito de 4 patas. Yo pienso que le va a gustar. Estamos en la zona productora de grano de Canadá y no lo puedo grabar muy bien, pero está pasando un tren. No sé, debe tener como 200 vagones por lo menos, capaz que hasta más. Y son los que transportan el grano. Y en esta zona también es muy popular, una de las producciones de esta zona es el potash, que es un tipo de fertilizante que se exporta a todo el mundo también. Y están estacionados por todos lados los vagones de ferrocarriles, pero es increíble, impresiona, de asientos están aquí. Así que bueno, estamos grabando como podemos desde adentro del vehículo y para que tengan una idea más o menos de qué se trata toda esta zona, ¿no? Pero es la parte de Canadá que vendría a ser el granero de Canadá.
Estas tres provincias de Manitoba, Saskatchewan y Alberta producen muchísimo todo lo que es grano y mucho canola, aceite de canola se produce mucho en esta zona. Y ahora cuando entremos en Alberta empieza la producción de carne, las grandes extensiones, los grandes ranches que aquí les llaman, ranchos, que vendrían a ser estancias, donde se produce mayormente la carne que se consume en Canadá, no toda, pero una buena parte se produce aquí en la zona también de Alberta y en las praderas, ¿no? Pero sí, es todo chato, son kilómetros y kilómetros y kilómetros que estamos recorriendo y es todo plano, no hay una colina, no hay nada. Vendría a ser es comparable con las pampas de Argentina, digamos, ¿no? La zona de la Pampa, que es todo campo llano y súper fértil aquí también. Así que sí, bien agradable, bien bonito, pero el panorama no cambia para nada, es todo igual. Estamos cruzando zonas de campos sembrados, zona de agricultura, ¿no? Y recién está empezando el verano aquí. Hoy creo que es 24 de junio. O sea que en este país la ventana de producción es tan corta, tan pequeña, y así todo se dan maña para producir a gran escala, ¿no? Porque esta zona, cuando uno viene y la recorre acá en invierno, acá no hay nada. Esta zona de las praderas es la parte más fría de Canadá, la parte más fría habitable, digamos, ¿no? Sin irnos al gran norte. Pero así todo se produce y se busca la forma y el tiempo prácticamente aquí lo corre al productor, porque no se pueden dar el lujo ni de atrasarse con el sembradío, ni de tener tal vez condiciones meteorológicas adversas, porque en ese caso se puede perder toda la cosecha, ¿no? Así que bueno, yo siempre no hago más que pensar y comparo con Argentina, ¿no? Que un país con tantas similitudes a Canadá en lo que se refiere a las grandes extensiones de campo productivo, y allá en nuestra tierra con el clima inmejorable, con una facilidad, digamos, que aquí no existe, porque acá son 3 meses y se terminó. Aquí no hay 2 cosechas al año, para los animales hay que producir forraje para que puedan ser alimentados todo el invierno, porque aquí no queda una hebra de pasto, está todo cubierto por la nieve y el gran frío. Así que me pongo a pensar y digo, pucha, cómo este país con tanta adversidad, con tanto problema, con tanta cosa en contra, especialmente cuando hablamos del clima, la parte climatológica, produce y avanza y progresa y es un país del primer mundo, y nosotros allá con todas las facilidades de los climas y lugares que pueden producir 2 cosechas al año y así todo, cuando se administra mal, ese es el resultado, ¿no es cierto? Cuando las cosas se hacen a la cachetada, cuando las cosas se hacen sin interés o con desidia, y bueno, ahí vemos las diferencias entre ambos países. Pero si acá se puede, luchando contra todo lo que hay que luchar, lo que no se podría hacer en un país como la Argentina, que es todo más fácil, y me refiero todo más fácil al tema climatológico, ¿no? Yo pasamos kilómetros y kilómetros, vamos manejando y me pongo a pensar y digo, pucha, qué evidente es la diferencia de cuando las cosas se hacen bien y con seriedad y con honestidad, y cuando las cosas se hacen todo lo contrario. Así que sí, una pequeña reflexión nomás que les quería
hacer ver, porque lo estamos viendo acá con nuestros propios ojos, el resultado, y es evidente que las cosas aquí funcionan en lo que se refiere a la agricultura y la ganadería, todo eso, ¿no? Y sí, así que bueno, una pequeña reflexión nada más. El Togo es grandote, ahí tiene lugar, pero bueno, como que le cuesta un poco, ¿no? Así que se para, se acuesta, se para, se acuesta. Cada vez que paramos lo bajamos un ratito y le damos de tomar un poquito de agua, pero no toma mucha agua cuando viaja. Cuando llegamos a destino, sí, ahí carga el tanque de agua. Pero bueno, no nos queda otra más que llevarlo así. ¿Ah? Ahí va. Es lo mejor que hemos podido conseguir para que él viaje más o menos cómodo. Y sí, ahí se va a acostar. No, parece que fuera muy apretado, pero no, tiene bastante lugar. Le hemos dejado un lindo lugar para echarse ahí atrás y le da la sombra, y de ratos le ponemos el aire acondicionado para refrescarlo un poco, porque está fresco afuera, está haciendo 15 grados sobre cero, ¿no? O sea que no es un día súper caluroso. Ayer estuvimos en la ciudad de Regina, y de golpe estábamos en la casa y nos empiezan a sonar todos los teléfonos, las alarmas de los teléfonos, y era el servicio de urgencia que nos estaba avisando de que había una posibilidad de tornado en la zona donde estábamos hospedados nosotros, y si nos avisaban que si veíamos que bajaba el tornado, de buscar enseguida algún lugar seguro donde meterse, el sótano o algún lugar en la casa. Y sí, yo me estaba bañando y cuando salgo me dicen: te la perdiste, porque estaban sonando los teléfonos. Aquí hay un sistema de alarmas así, ¿no? ¿Qué sé yo? Una voz que te hacía el anuncio. Sí, y una voz que habla y le anunciaba a uno diciendo que venía el tornado. Así que, pero bueno, menos mal que no sucedió nada. Y llovió un poquito nomás, pero las nubes daban miedo, esas nubes, como se habían preparado. Parecía que iba a bajar el tornado realmente, pero no, nos salvamos. Así que, bueno, y ahora el lugar donde estamos yendo, esta mañana hacía 5 grados sobre cero. O sea que allá está un poquito más fresco, pero mejor, porque cuando salimos de Toronto, los últimos días ya las temperaturas estaban con la humedad cerca de los 40 y sobre cero, y no se aguanta realmente. Es una humedad que a uno lo liquida, lo aniquila, lo deja sin energía, sin fuerza, como un pedazo de trapo queda uno cuando el tema de Toronto, que está rodeado por mucha agua, los grandes lagos esos, y influye mucho el clima en ese sentido, ¿no? Nueva provincia. Llegamos a la provincia de destino. Ya, al nuevo hogar. Nuestra nueva provincia. Entramos en Alberta recién, con tremenda tormenta de lluvia, ¿eh? Ya. Está bravo el camino. Pero bueno, sí, aquí estamos. Y la gasolina 1.78. ¿Ah, sí? ¡Qué diferencia! ¡Wow! Claro, Ok. acá la producen y acá la venden más barata también. $1.78 el litro contra 2.8 a 2.30 y ¿cuánto fue lo máximo? 2.30 y algo, ¿no? Sí. 2.35 creo que fue lo máximo. O sea que está más barato aquí, menos mal.
vamos a ahorrar un poco de dinero. Pero bueno, gente, sí, ya estamos en Alberta, estamos a 3 horas y 28 minutos de la casa. O sea que hoy llegamos, ya les mostramos. Bienvenido, bienvenido. ¿Qué tal el lugar? Hemos llegado, lugar maravilloso, espectacular, una cosa que uno se queda con la boca abierta, las vistas que tenemos aquí, ya van a ver lo que vamos a mostrarles. El único problema es que, dos cosas, no tenemos absolutamente nada aquí adentro, aparte de lo que trajimos en el auto, pero por esas cosas del destino, hemos encontrado 3 colchonetas que estaban arriba de unas bancas donde uno se sienta a sacarse los zapatos y esas cosas, o sea que ya tenemos donde dormir. Les muestro. Ahí están. Ahí tenemos esas colchonetas. Y otro problema que hemos tenido es que hace un par de días el sistema de agua caliente de la casa dejó de funcionar. Es decir, el sistema de agua caliente funciona a través de un tremendo, ¿cómo diríamos? Un calefón. En Argentina se llama un calefón, esas unidades que tienen adentro una serpentina. Y la pieza de recambio están esperando que llegue. No saben cuándo va a llegar, puede demorar hasta 2 semanas, o sea que no tenemos agua caliente. Pero bueno, son cosas del destino, son cosas que pasan, nadie es culpable, se rompió y con este tema de la pandemia las cosas hoy en día, disculpen los pelos, están medios locos, pero bueno, en fin, no se sabe. Y si no, van a tener que cambiar toda la unidad y esperemos que se pueda conseguir una rápido. Pero de alguna manera nos vamos a arreglar, ¿no? Ahí la chica, la agente inmobiliaria nos trajo de regalo una bolsa que se pone afuera con agua y se deja al sol para que se caliente y es una ducha ecológica, digamos, ¿no? Una bolsa solar. Una bolsa solar, una ducha solar. ¿Qué más? Nos acabamos de comer unas hamburguesas que hemos hecho con lo que tenemos, unos panes de hamburguesa, un poco de tomate, lechuga. Discúlpenme, pero el tema del COVID todavía nos tiene mal. Sí, ya cuando tengamos la cámara con el teleobjetivo y todo eso, les vamos a dar un gusto más o menos de lo que se puede ver desde aquí. Tenemos un tremendo deck que rodea toda la casa. Ventanales por todos lados. ¿Querés salir afuera? Mostrar un poco. Podemos salir, sí. Vamos a salir al deck a ver qué se ve. Alberto Gucci. Afuera. Bueno, acá lo tienen. Es un deck que da la vuelta casi al 75% de la casa. Y para allá, miren eso. No sé si la cámara lo puede apreciar, pero es naturaleza bruta y bestia, montaña, bosque y tranquilidad total acá. Vamos a estar, pero
de 10 en este lugar, ¿no es cierto? El Togo enloquecido, porque claro, para él es un lobo suelto en el medio de la naturaleza. Acá atrás donde termina nuestra casa, yo después les voy a mostrar en un mapa. Lo que hay para atrás, o sea, nuestro patio trasero, son las montañas rocallosas. No hay nada, no hay vecinos, no hay nada. Aquí ya empiezan las montañas rocallosas y siguen hasta arriba, hasta donde termina la provincia de Alberta, hasta el territorio del noroeste, hasta el Yukón. O sea que nuestro patio trasero son cientos o millones de hectáreas de tierra virgen, de montaña, de bosque y de la nada mismo. ¿Okay? Tenemos que tener cuidado con los osos, porque andan dando vuelta por este lado. Hay dos tipos, los osos negros y los grizzly. Y ustedes saben que los grizzlies tienen un olfato hasta 50 kilómetros de distancia. Olfatean ellos. Entonces tenemos que tener cuidado si hacemos algún asado o alguna cosa por el estilo, de no dejar nada afuera, porque estos bichos lo olfatean y lo olfatean desde lejos. 50 kilómetros es bastante, ¿eh? O sea que, bueno, esa es la única precaución que vamos a tener por aquí. Tenemos 2 hectáreas de propiedad, ¿ok? Y qué sé yo, ¿qué les puedo decir, señores? Esto es un sueño que se hace realidad, porque realmente es una propiedad que la hemos estado buscando hace más de 10 años y no salía y no salía y no la encontrábamos y no se daba la oportunidad hasta que se dio esto. Y bueno, tomamos la decisión, nos zambullimos de cabeza en la piscina sin saber mucho qué profundidad tenía y aquí estamos. Hoy llegamos, empezamos una nueva vida. Esto va a ser nuestro lugar de base, como quien dice, porque todavía tenemos más planes. La vida no se termina acá, no nos vamos a sentar a mirar los arbolitos como crecen aquí en el balcón. Aunque son muy lindos. Aunque son muy lindos. Hay muchas cosas para hacer todavía, hay muchos planes, hay muchas cosas en el tintero, como quien dice. Pero bueno, esto va a ser nuestro lugar de base. ¿Okay? Puede ser que nuestras hijas que están en Toronto se animen a cambiar de provincia y se vengan para este lado. Fue un viajecito bastante difícil. Ahora después, mañana, nos vamos a sentar a hacer un video un poco más explicatorio, ¿cómo se dice? Explanatorio, la palabra esa no me sale, pero bueno, explicándoles un poquito más todo lo que nos tocó vivir estas últimas semanas. Fue una locura, pero fue una locura, nos pasó de todo, con eso les digo todo. Nos pasó de todo, ¿sí o no, Audrey? La verdad que sí. La verdad que no nos esperábamos las cosas que nos sucedieron. Todo lo inesperado. Todo lo inesperado. Pero bueno, con fe hemos hecho un acto de fe, pero serio. Y ya les vamos a contar para todos aquellos que no creen o que piensan que no, son palabrerías, pero ya les vamos a contar lo que sucedió y cómo sucedió. Y sí, ahora vamos a descorchar una botellita de espumante. Okay. Y lo tomamos ahí con mamá delante de la chimenea. Como hace 52 años atrás, cuando llegamos a los Estados Unidos, yo les he contado en los videos sobre la historia de la inmigración, que nos tocó dormir en el piso sin nada. Y aquí empezamos de nuevo hasta que llegue nuestro cargamento de pertenencias, que va a llegar el día 5 de julio. Hoy estamos a 24 de junio. O sea que tenemos unos cuantos días para arreglarnos con lo que hay, pero nosotros somos gente con espíritus de pionero, ¿vieron? Con garra. Si hay que dormir en el piso, se duerme en el piso. Y si hay que dormir en una cama recubierta de oro, y bueno, dormimos en una cama recubierta de oro. ¿Qué le vamos a hacer? Pero nada de que no arrugamos, no nos achicamos ni nos asustamos, ¿ok? Y eso que ya estamos medio veteranos, con 68 años, pero la vida es eso. Venimos a este mundo a pedalear, gente. Así que nada de asustarse y el pecho a las balas y vamos a darle para adelante. Vamos a tomar unos vinos, ¿eh? Vamos. Vamos, mostrarle lo que se ve de acá. Gucci, ¿te gusta, Bambi? Pero seguro que me gusta, soy un lobo canadiense.
Vamos adentro. Vamos todos. Vamos.